Listo, ya estoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, los estamos saludando como cada semana, todos los viernes a las 8 de la noche, a través de Azu Darshan y Saúl de la Fuente, totalmente en vivo, para compartir temas que nos ayudan, que nos benefician en nuestro bienestar, en nuestro desarrollo de conciencia, pues en todo lo que estamos buscando para mejorar nuestras vidas, para mejorar nuestros estados de ánimo, nuestras relaciones en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, para eso estamos aquí, para compartir todo este tipo de herramientas. Mi nombre es Saúl de la Fuente y estaremos platicando el día de hoy un tema muy interesante porque bueno, ya pasaron las fiestas, ya pasó el Año Nuevo, ya pasó la Navidad, ya hicimos todos estos movimientos, ya movimos toda esta energía, todas estas emociones. Ya platicábamos hace 2 programas precisamente del espíritu de la Navidad, que tenía que ver con el espíritu crístico, que es la conciencia de unidad, de amor, de compasión, de equilibrio. Pero luego, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo mantenemos ese espíritu crístico a lo largo del año? Eso es lo que estaremos platicando el día de hoy con Azu Darshan. ¿Cómo estás, Azu? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues ya saben, ya el fin de semana ya está, pues ya para mañana. Estamos como ya saben, cada viernes con toda esta emoción para poder compartir de estos temas de interés y que pues tal vez a todos o a cada uno pues les llegue esta información para que les ayude en su día a día y para poder ser mejores personas. Efectivamente, Azu, y empezamos a saludar a la gente que se incorpora a la transmisión, a Nor Lavanya, a Diego Fernando, a Leslie Altalo. Dice Nor, hola, buenas noches. A Mari García, que también nos saluda el día de hoy. Entonces, pues así es, Azu, ya pasó la Navidad, como decía, ya pasaron todas las fiestas. Y pues sí, cuando está la Navidad, cuando viene este espíritu navideño, que pues dura realmente muy poco tiempo, apenas un mes. Exacto. Pues pasa esto y de repente nos encontramos muy amables, muy amorosos, muy dadivosos, muy compasivos,
y de repente como si se nos fuera el aire o la energía. Como globo desinflado. Sí, como globo desinflado, de repente, ¡pum! Y se nos olvida, ¿no? Todo ese amor, toda esa compasión, toda esa caridad. Esa paz, armonía, luz, felicidad que todo el mundo emana en Navidad. Sí, todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, de Jesús, incluso hasta la gente que no pues celebra la Navidad, pero pues de alguna manera se incorpora al espíritu navideño, también tiene esta sinergia. Y ahora que estamos en enero, ¿a dónde va a dar todo eso? Pues a todos se les olvida, todo el mundo ahora se preocupa porque pues subió kilitos. Todo el mundo está preocupado por eso, o algunos que son en una etapa más espiritual están deseando pues crecer más interiormente, están queriendo trabajar, pero yo lo que estoy observando, y no sé si tú te has dado cuenta, que todo el mundo busca hacia afuera. O sea, ¿qué curso puedo tomar? ¿Qué libro leo? Que todo eso es importante, porque si no, pues con qué herramientas. Pero siempre estoy buscando hacia afuera. No estoy buscando hacia adentro, no busco qué es lo que yo como persona, qué es lo que necesito primeramente. Si realmente necesito un cambio espiritual, o necesito un cambio de ideas, o necesito tener alguien que me guíe para poder sanar todas las cuestiones que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Y pues así estamos, ¿no? En lo que son los inicios del año, que es... Unos pues están tratando de adelgazar o de tratar de hacer unos nuevos propósitos, otros están, no sé, consiguiendo pues economía mucho más sustentable y así, muchísimas cosas. Y pues no sé, aquí nuestros compañeros, amigos que nos están siguiendo en esta transmisión, ¿qué les gustaría cambiar? ¿Qué es lo que les gustaría a ustedes trabajar en este año? Saludos a Sandra Martínez Whitney, dice Grisela Leiva, buenas noches, feliz año nuevo. También Gris Ejeda y Alma Guzmán se incorporan a la transmisión. Graciela Perdomo dice, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. Saludos desde Argentina. Sí, definitivamente yo creo que ahí es donde empezamos con este punto, que es muy importante hacer este proceso de conciencia, este proceso de interiorización, como bien dices, costumbre que tenemos desde que nacemos, desde que somos educados, en donde se nos enseña a buscar siempre las soluciones afuera, donde se nos enseña a buscar no solamente afuera, sino que alguien llegue y me solucione las cosas. Exacto. Somos esta sociedad que estamos acostumbrados a todo rápido, todo inmediato. Con una pastilla se te quita casi cualquier molestia, cualquier dolor. Comida rápida, todo de una manera acelerada, lo cual va en contra de la naturaleza, del ritmo natural de la vida, en donde el proceso tiene que ver con el ritmo, tiene que ver con la armonía, tiene que ver con la paz, y cuando estamos acelerando todo, pues estamos rompiendo esa armonía. Así también, desde luego, si posponemos todo, no se trata de ser ni muy lentos ni muy rápidos, sino realmente de encontrar ese equilibrio. Entonces, estas costumbres que tenemos en donde se nos invita a buscar siempre a alguien que te solucione las cosas, es lo que genera muchas veces esto que estamos platicando, esta costumbre de ir hacia afuera, cuando efectivamente los procesos siempre son internos, porque nuestra mente es la que interpreta las cosas, porque nuestros sentidos solamente captan la información que está en el entorno, y a partir de ahí generan una imagen mental, una serie de pensamientos y emociones que le llamamos interpretaciones, y que eso es lo que va a generar en nosotros las acciones que son las que van a determinar finalmente el rumbo de nuestras vidas. Exactamente. Y pues todo esto que te estás comentando, pues lo hacemos sin querer. O sea, no es algo que lo hagamos a propósito o que no tengamos el conocimiento. Lo que pasa es que así nos han enseñado, así es como nuestra sociedad nos ha orientado. Pero pues yo creo que la pregunta del millón sería, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo es que yo puedo trabajar en mí mismo? ¿Cómo es que yo puedo darme cuenta qué es lo que necesito? Yo creo que esa sería, o no sé, ¿tú cómo ves? ¿Cuál sería la pregunta del millón?
No sé cuál sería la pregunta del millón, pero esa es una buena pregunta. Leslie Altalo dice, 1000 cosas, jajaja. Sí, 1000 cosas que hay que trabajar, que hay que cambiar. Nati de Morales dice, buenas y bendecidas noches de la capoeira. Griselda Leiva dice, cambiar mi mal genio, pero qué difícil es. Karina Marchetti dice, hola, buenas noches desde Argentina. Y Nati Morales desde Uruguay dice, paz a los hombres de buena voluntad. Nord dice, trabajar la tolerancia, qué difícil. Que tú preguntabas qué les gustaría trabajar para este año, pues ahí está, personas que tienen que ver pues más o menos con lo mismo, porque uno es el mal genio, bueno, Leslie son 1000 cosas, entonces entraría también ahí entre las 1000 cosas el mal genio y la tolerancia que genera mal genio. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el mal genio? Híjole, yo creo que el mal genio es una frustración. Yo creo que debemos de ahí desde observarnos, ¿por qué me enojo? Porque viene de una frustración de que no se hacen las cosas como yo quiero o como yo pienso o como yo creo que deben de ser, que es lo que correcto, ¿no? Lo digo entre comillas porque cada persona piensa que lo correcto es lo que ella cree, pero muchísimas cosas son de acuerdo a cada persona, a cada personalidad, a cada, no sé, hasta religión, creencia. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a que tienen que ser las cosas como yo quiero que sean y hasta haces berrinche, eso me pasaba hace muchos años, les confieso, yo era una persona muy berrinchuda porque yo pensaba que las cosas eran lo que yo pensaba y lo que como me lo habían enseñado y como yo lo que yo creía. Entonces, en el momento en que empecé a darme cuenta que pues no siempre las cosas son como yo creo, pero tienen el mismo resultado. ¿Qué significa? Que es un resultado para el beneficio común de todo lo que es mi microsociedad, en este caso mi familia, mis padres, mis hermanos, con la gente que convivo, mis hijos, mi compañero, mi esposo. Entonces yo creo que desde ahí yo creo que nosotros tenemos que ver ¿por qué me frustro? ¿No? O sea, ¿para qué me frustro? Es como, no sé, a veces el otro día que yo iba al mercado y fue que yo buscaba un cierto tipo de papa. Entonces, en todo el mercado no encontraba la papa porque yo la quería para hervir y quería hacer puré de papa y entonces yo ya estaba frustrada porque no encontraba la papa, ¿no? Pero porque me habían enseñado que con esa papa es más rica el puré de papa, ¿no? Entonces yo ya estaba súper frustrada porque era para Navidad y dije, no, pues no va a salir rico y pues uno como mamá pues quiere darle lo mejor a su familia, ¿no? Entonces eso de que empecé a escuchar, ¿no? Que no sé, ya saben que no hay casualidades, sino diosidencias. Una señora dice, no, con esta papa sale más sabroso el puré, ¿no? Y yo así de que, wow, no, nunca lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Y entonces ya compré y sí, efectivamente salió muy rico, pero el quererme nada más, la creencia que yo tenía de ese tipo de papa en específico, pues me estaba haciendo que cerrara mi mundo y eso cuando no lo observas y cuando te frustras y ya, si yo en otro momento yo hubiera ido a buscarlo, no sé, en otro lado y hubiera perdido más tiempo y cosas así. Y yo creo que es lo que nos pasa a los seres humanos cada día. Y pues esto es un ejemplo muy pequeño, muy breve, ¿no? Pero cuántas cosas a más grande escala, ¿no? Puede suceder. Sí, saludos a Sandra, también dice saludos, Sandra Martínez. A Griselda Leiva dice sí, y Nati Morales dice trabajar con el perdón y liberar. Es una parte muy instintiva en todos los seres humanos, en prácticamente todos los animales. Esta búsqueda de tener seguridad, de tener protección, de estar a salvo, de formar parte de un grupo en donde me siento seguro. Y cuando ese grupo, cuando ese estado en el que me encuentro, ese lugar en el cual yo estoy, se ve en peligro, pues surge el miedo. El miedo es una forma en la cual nuestra mente nos está diciendo que estamos en peligro. El miedo no es ni malo ni bueno, es totalmente necesario para la subsistencia animal. Y cuando surge este miedo, se expresa de diferentes formas, y una de las formas en las que se expresa es a través del enojo. Entonces la gente que está escribiéndonos y que nos habla acerca del enojo, de que quiere superar ese genio o ese carácter, pues realmente lo que tiene que trabajar es con su identidad como todo, como todos, y particularmente
con los estados en los cuales esta persona, como nos platicaba en este caso particular, me parece que fue Griselda, y Nor, la tolerancia, el enojo, el mal genio, pues tiene que ver con estados de miedo. Uh-huh. Cuando ustedes y nosotros nos enojamos, es porque nos sentimos en peligro, porque las cosas que están sucediendo no van de acuerdo a lo que creemos que debe de ser en relación a las creencias, como comentabas, que yo guardo, que yo tengo en mi mente, que me permiten formar parte de un grupo y formar parte de un sistema con el cual yo me siento seguro. Entonces, cuando tú te sientes seguro, cuando tú te sientes a salvo, pues realmente no surge este enojo, no surge esta ira, no surge nada de esto. Cuando te sientes en peligro, es cuando entras en un estado de miedo que te lleva al temor, y el temor engendra en enojo, que si el enojo no es bien contenido, se va a transformar en ira. Entonces, por eso es que nos enojamos, por eso es que entramos en ira, porque estamos en peligro. Entonces, aquí lo que habría que observarse es particularmente qué es lo que te está haciendo entrar en esos estados de miedo, en esos estados de temor. O sea, ¿por qué constantemente te sientes en peligro? De tal manera que asumes estos estados de enojo que los llevas a quizás por momentos ira o a un estado constante, porque además eso pues te está estresando. Exacto. Te está generando una serie de complicaciones en tu organismo que te pueden llevar a diferentes enfermedades, y obviamente te genera un mal ambiente en tu entorno, ya sea en tu casa o en tu trabajo o en donde quiera que estés expresando esta situación de enojo. Entonces, por eso es que nos enojamos, porque en este caso que tú pones, las cosas, tú crees por tu experiencia, por lo que tú has vivido, que un determinado tipo de papa es lo que tú necesitas para realizar aquello que estás planeando hacer, porque eso es lo que tú conoces, eso es lo que tú sabes, va de acuerdo a tus creencias, a tus ideas, a lo conocido. En el momento en el que algo es distinto a lo que tú estás planteando, a lo que tú estás buscando, entonces estás en peligro, porque es algo que desconoces, es un terreno que se sale de lo conocido y que no va de acuerdo a lo que tú entiendes como lo que se debe de hacer para encontrar el resultado que estás buscando. Entonces eso te saca de ese entorno, porque eso probablemente lo aprendiste en tu casa, quizás te lo enseñó tu mamá. Es decir, está dentro de un entorno, de un núcleo en el cual tú te sientes dentro, de que perteneces, y en el momento en que las cosas no son como tú sabes que deben de ser, pues surge este miedo. Y al surgir este miedo, surge al no poder ser las cosas como tú quieres, puedes llegar a la frustración, y entonces en el momento en el que llegas a la frustración, pues por supuesto puede surgir ese enojo porque las cosas no son como tú quieres que sean. Entonces ahí es donde surge lo que nos está preguntando, por ejemplo, bueno, Rosina dice saludos amigos, y Eugenia Calderón dice hola, ¿cómo trabajar la paciencia y la espiritualidad? Así, en ese momento uno tiene que estar consciente. Todo esto que estamos platicando es algo que existe en el inconsciente, es decir, en la parte de nuestra mente, donde se archiva toda la información, las experiencias, las impresiones, por consecuencia las creencias, las ideas, las opiniones, los puntos de vista y los arquetipos con los cuales hemos sido formados desde nuestra niñez. Ahí están guardados en el inconsciente, que son las herramientas que utilizamos para interpretar la vida y poder responder ante los hechos que están sucediendo. Ahí, en ese archivo donde está guardado todo esto, las cosas son de una manera oculta, guardada, por eso es inconsciente dentro del consciente o subconsciente, que está arriba o más allá del consciente, y entonces no lo sabemos, no estamos conscientes de esto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que concientizarlo, tenemos que observar, tenemos que hacer un profundo proceso de autoobservación que nos lleva a un proceso de autoconocimiento para entonces poder aplicar la autocorrección y la autosanación. En este caso, estar presentes en el momento en el que surge el enojo, observar cómo surge, darme cuenta que lo que está surgiendo no tiene realmente que ver, o no es responsable la persona o la situación que me está generando esto, sino que son mis interpretaciones, mis creencias, mi forma de pensar,
la que me está generando que yo reaccione de esta manera. Entonces por eso el trabajo es interno, es algo que está en mí. Yo estoy interpretando esto de una manera que me es desagradable. O me podría ser agradable. Entonces ahí tengo que estar muy consciente, tengo que observar eso, permitir que la emoción surja, permitirme sentir la emoción, pero insisto, desde la responsabilidad. No es responsabilidad de la otra persona, es mi responsabilidad, porque en el momento en el que yo creo que la responsabilidad es del otro, entonces lo culpo y entonces quiero que el otro cambie o que el otro resuelva las cosas que a mí me están afectando, cuando realmente, insisto, la afectación es mía, está en mí. Es mi mente, son mis creencias, son mis ideas, es mi educación, es mi sistema de creencias el que me está generando que esta reacción sea desagradable, que no me guste y que por consecuencia detone diferentes sustancias en mi cerebro y emociones en mi cuerpo que me van a generar un estado de malestar o de bienestar. Entonces esos son pasos fundamentales para trabajar esta espiritualidad, como le estamos llamando. ¿Por qué espiritualidad? La espiritualidad es espíritu, el espíritu es el aliento divino. Es decir, que todos, independientemente de estas creencias, de esta mente, con todo lo que acabo de explicar, que la conforma, consciente, subconsciente, inconsciente, supraconsciente, independientemente de todos estos procesos que nos dan la idea de individualidad, de yo o de ego, como lo queramos llamar, hay una esencia que es común para todos. Es la misma vida, la misma energía, el mismo amor o el mismo Dios, como cada quien de acuerdo a sus ideas y a sus creencias lo llame o lo considere. Entonces, esa es la espiritualidad. Ese es entender que somos la misma esencia y que esa misma esencia no solamente está en mí, no solamente está en el otro, sino que también está en las cosas, en los animales, en todo, porque es lo único que verdaderamente existe. Ahora bien, esta energía, esta espiritualidad, este gran espíritu, esta divinidad, se va individualizando para su autoexperimentación, aunque la individualización es solo a través de la forma, es decir, en esencia sigue siendo unidad, pero a través de la forma, es decir, va tomando formas y manifestaciones aparentemente individualizadas para generar una diversidad en la experimentación de sí misma. Por consecuencia va generando mente, y va generando una mente que va teniendo sus creencias, sus ideas, es decir, que promueve su propia identidad, su propio yo. Por eso yo me llamo Saúl y tengo mi personalidad, mi ego, mis creencias, mi forma de hablar, de interpretar, de pensar y de interactuar. Yasu tiene su propia forma, y Sandra Martínez, que dice muchas gracias a su y Saúl, tiene su propia forma, y Yurema, que dice saludos desde Uruguay, un abrazo de luz, tiene su propia forma, y todos los que estamos aquí tenemos nuestra propia forma, en base a todo este aparato que llamamos mente, que junto con el corazón, que es en donde se siente la energía divina, y el jara, que es donde se activa esa energía para la acción, es lo que llamamos conciencia. Que la búsqueda de esta conciencia es que se vuelva una conciencia total, de unidad, de colectividad, es decir, que yo me haga consciente de ese espíritu. Esa es la búsqueda de la espiritualidad, pero para llegar a eso tengo que conocer cómo he fragmentado esa gran conciencia y la he encasillado en un ego, en un yo, en un individuo, y le he generado todas estos movimientos energéticos que al manifestarse en lo físico llamamos personalidad, seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí la forma es por eso fundamental en el proceso de la autoobservación y de la autocorrección, porque yo tengo que conocer y tengo que saber y tengo que identificar qué es lo que creo que soy, qué es lo que primero creo desde un punto de vista del yo inferior, es decir, de mi personalidad, de mi cuerpo físico, etérico, emocional, mental inferior, y concientizar qué es lo que soy en verdad, que es este gran espíritu que se conecta desde el yo superior con la mente, con el cuerpo mental superior, el cuerpo causal y el cuerpo espiritual que forma la septenaria humana. Entonces, por eso el proceso fundamental tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Qué tengo que hacer? Autoconocerme, es decir, conocerme a mí mismo. Como Asu en ese momento se preocupa por la papa, tiene que conocerse en ese momento, tiene que observarse, tiene que sentir esa emoción,
de enojo que se transforma en frustración, y luego tiene que observar que no es culpa del mercado o de la marchante o de la persona que le está vendiendo la verdura, en este caso el tubérculo, que sería la papa, sino que tiene que ver con las creencias que ella alberga en relación a lo que ella cree que debe de ser, o como cree que se debe de hacer un puré de papas. Exacto, es una creencia. Y estar abierta a que su creencia puede no ser la correcta, porque en el momento en que la persona le dice, con esta también, entonces si Azu se cierra, dice, no, la señora está mal, sí, yo tengo razón, y usted no me sirvió para nada, y voy a buscar en otro lugar, y este es un mercado chafa y no me sirve para nada. Si Azu abre su mente a crecer, para ampliar su conciencia y transformar sus creencias, puede aceptar esa nueva información que le está llegando, aplicar a ver si es cierto, y entonces crece en conciencia algo tan simple, como decías tú, un ejemplo simple, pero así como eso lo aplicamos en todo. Sí, claro. Y ahorita que estamos hablando de la paciencia y todo esto, me acuerdo que un día estaba yo en meditación. Y pues ya saben que cuando está una meditación, pues tratas de relajarte, estás con los ojos cerrados, pero ese día había una mosca. Pero era una mosca de esas que hasta se te mete y te haces así. Yo ya estaba así como que, yo ya estaba a punto de ejecutar a la mosca, así, porque ya saben con todo de que uno quiere estar en zen y en paz y todo. Pero realmente mi mente no estaba en meditación, estaba en miles de cosas. O sea, mis pensamientos todavía seguía con mis, hoy sí que como dicen, ¿no? La cabeza es la loca de la casa, y entonces todavía yo seguía con pensamientos. Entonces, pues realmente no estaba en una meditación profunda. Entonces, cuando esta mosca intentó molestarme, bueno, no intentó, me molestó y me puse, pues sí, te alteras porque tú quieres entrar en un estado zen, y pues la mosca te está molestando, ¿no? Y entonces cuando me percaté, fue así de que la estaba a punto de matar, cuando de repente me llega una voz muy cálida, masculina, y me dice, no me mates. Y yo así de, ¿cómo que no te mate? ¿No? Y yo así, y me dice, era el maestro Buda, que en ese momento estaba comunicando conmigo, y el maestro Buda me dice, no me mates. O sea, soy este insecto, soy la mosca que te está diciendo, tranquilízate, entra en paz, deja que tu mente ya no tenga pensamientos. Entonces, por supuesto que le pedí miles de disculpas, le dije, no, maestro, discúlpeme, no, ¿cómo lo voy a matar? O sea, no pensé que estuviera en la mosca. Y dice, bueno, estoy en la mosca como tú también y como todos estamos. En el momento que tú no estás en esta paz, no estás entrando en esta armonía, pues la mosca lo único que está haciendo es recordarte que tu mente sigue con pensamientos, o sea, te sigue molestando. Pero ¿qué hizo la mosca? Lo hizo de manera física. Entonces, para mí fue una gran enseñanza ese día de cómo, pues yo ya enojándome, alterándome, queriendo matar a la mosca, pero le estaba echando la culpa a la mosca. Realmente era yo la que no estaba entrando en esta conciencia, no estaba entrando en esta paz, y es por eso que pues, así que surgió la mosca. Y también así como aquí nos comenta Nati, ¿no? Que cómo trabajar el perdón y liberarlo. Cuando tú estás, yo creo que primero tienes que ser un ser amoroso contigo mismo. Yo creo que el primer paso desde mi punto de vista es que tú primero tienes que amarte, tienes que perdonarte a ti. Ver que eres un ser imperfecto, que no eres perfecto, que tienes muchísimas cosas, tanto agradables como cosas que a veces no nos agradan. Y yo creo que a partir de que tú empieces a trabajar tu perdón en ti, en decir, bueno, pues no sé, hay personas, ¿no?, que no son muy buenas cocineras, y pues bueno, no soy un gran chef, pero le echo ganas. Y entonces desde ese punto decir, no ser tan duro, porque eso yo creo que también es por lo que nosotros no perdonamos, porque somos muy duros con nosotros, nuestra alma se vuelve pues inquebrantable, y entonces es por eso que nos cuesta liberar y entrar en este perdón. Sí, el perdón tiene que ver todo con lo que estamos explicando, todo parte desde ahí. Si tú te das cuenta que todo lo que está sucediendo en tu vida
es solamente información, son moléculas, átomos flotando alrededor tuyo, y que tu mente, a través de tus sentidos, toma esa información y la interpreta. La interpretación que estás haciendo está en ti, no está en la otra persona. Esa es la clave que tenemos que entender. Si tú interpretas un acto como positivo o negativo, tiene que ver directamente con la información que está en tu mente. Todo depende del cristal con que se mira. Lo que para ti puede ser una ofensa, para otra persona no necesariamente. Desde luego somos con inconsciente colectivo, y entonces tenemos aspectos en común que como sociedad se han difundido y que adoptamos como creencias propias, y entonces vamos a concordar en muchas cosas. Pero al final del día no deja de ser tu propia creencia la que está interpretando. Entonces, cuando tú necesitas perdonar, tienes que observar qué es lo que consideras que te generó una ofensa en primer lugar. Tienes que hacer ese trabajo intrínseco, ese trabajo profundo a nivel interno. Todo siempre es a nivel interno, nunca es la otra persona, eres tú. Entonces, realmente el perdón es un ritual, porque en sí no hay nada que perdonar. Desde luego, si tú te sientes profundamente ofendido u ofendida, pues vas a entender esto como algo absurdo, porque vas a creer que hay mucho que tienes que perdonar. Pero si empezamos a tomar este conocimiento y aplicarlo a nuestra vida de manera seria y de manera profunda, si realmente queremos transformar nuestra vida, como decíamos al principio del programa, para estar bien, para ser felices, para vivir en paz, si realmente queremos tomar ese espíritu crístico, no solamente en una etapa, en un mes, que puede ser diciembre, sino extenderlo a lo largo del año, tenemos que ser bien conscientes y responsables de que no somos víctimas, de que todo lo que sucede es el resultado de nuestra conciencia, y lo que atraemos a nuestra vida, las experiencias que atraemos a nuestra vida, que implica las personas, las situaciones, los lugares, los objetos, etcétera, etcétera, son el resultado de lo que estamos generando desde nosotros mismos. Nosotros lo atraemos, nosotros lo interpretamos, es nuestra historia, nosotros somos los protagonistas y nosotros estamos escribiendo esta historia. Entonces tenemos que ser responsables, o requerimos ser responsables, si es que en verdad queremos soltar el sufrimiento. En el momento en que sigamos siendo víctimas y sigamos enjuiciando al otro como el culpable de lo que no sucede, nunca podremos tomar conciencia y por consecuencia el mando de nuestra vida, porque siempre vamos a estar dependiendo de lo que los demás hacen o dejan de hacer. Y no podemos controlar eso, solo podemos trabajar en lo que sucede dentro de nosotros. Así que tendrás que observar fríamente ¿qué es aquello que te genera este sufrimiento, este dolor, esta idea de victimismo en donde sientes que alguien te hizo algo y que por consecuencia requieres perdonarlo? Y tienes que observar eso que crees que te hicieron, dónde surgió dentro de ti, en qué parte de ti, qué creencia hay en ti que pudo haber generado esa experiencia, atraído esa situación e interpretado esa misma situación de la manera en la cual tú sales como víctima sufriendo y por consecuencia sientes que requieres perdonar. Por supuesto, implica el perdón a uno mismo, porque uno mismo es el que está generando este tipo de creencias que me están por consecuencia generando la necesidad de creer que soy víctima de algo o de alguien y que por consecuencia necesito hacer este ritual de perdón que sí es necesario. Y así también trabajamos la paciencia. Nos decía Eugenia, ¿cómo trabajar la paciencia? Bueno, pues la paciencia es la virtud de la paz. La paz. ¿Y qué es la paz? Es un estado de armonía, es un estado de equilibrio, es un estado en el cual yo, al momento en que puedo reconocer, de hecho tu pregunta lo dice, ¿cómo trabajo la paciencia y la espiritualidad? Pues va de la mano. En el momento en que yo puedo reconocer que soy este espíritu, que esa es mi verdadera esencia, que el vehículo que estoy usando, que llamo personalidad o que le pongo un nombre, una identidad, un ego, solamente es un vehículo que yo requiero para manifestar este espíritu en el plano físico y en los diferentes planos de manifestación, porque así como hay un cuerpo, está su referente en el plano. O sea, si hay un cuerpo físico, hay un plano físico; si hay un cuerpo energético, hay un plano energético, y así. Por consecuencia, cuando yo estoy recuperando este conocimiento o reconociendo esto, porque es algo que está en mí, es algo que yo ya sé, es algo que naturalmente está en la vida, por eso
la vida tiene un proceso armónico, rítmico, en el cual es perfecta. Sin embargo, el ser humano, con esta mente y con esta conciencia y con esta capacidad de autoobservación y de autocuestionamiento, por eso es que produce toda esta serie de ideas en donde por momentos se olvida de su espiritualidad y tiene que regresar el camino a casa para reconocer esta esencia divina. Entonces la paz es ese estado de reconocimiento en donde yo entiendo que todo es perfecto tal como es, y entonces de nuevo empezamos a cuestionarnos y a debatirnos con ideas. Primero, ¿cómo que no tengo nada que perdonar? Y segundo, ¿cómo que es perfecto todo tal como es? Pues sí, es perfecto tal como es, porque en este baile rítmico que llamamos universo, que llamamos vida, que es una gran conciencia que, insisto, se fragmenta en conciencias aparentemente individualizadas para su autoexperimentación, en este gran baile que algunos llaman, como Jodorowsky, la danza de la realidad, todo está sucediendo tal como debe de salir, de acuerdo a cómo nuestras conciencias se unifican y van generando creencias las unas con las otras, y vamos atrayendo gente que vibra con las creencias que tenemos, y que vamos atrayendo situaciones que vibran con las creencias que tenemos, y que entonces estas situaciones nos permiten observarnos como realmente estamos construidos, y por consecuencia nos permiten desarrollar lo que en verdad somos, que es esta espiritualidad. O sea, que cuando una persona te saca de quicio, ¿sí? Y ahí es donde necesitas la paciencia y la espiritualidad, esa persona te está invitando a desarrollar la virtud de la paciencia. ¿Por qué te saca de quicio? Porque le estás juzgando, porque le estás interpretando, y lo que estás interpretando no te gusta de acuerdo a tus creencias. Entonces, esa persona o situación que te saca de quicio te está ayudando a voltear hacia adentro y darte cuenta qué es lo que crees en relación a esta situación que te genera miedo, que te genera enojo, que te genera impaciencia, y que por consecuencia te genera la necesidad de corregir, o la necesidad de, lo que otra persona nos preguntaba, desarrollar la tolerancia. Si somos la misma esencia, si somos la misma divinidad, si somos el mismo Dios, la tolerancia sería algo natural. Sin embargo, como estamos apegados a este ego, a este yo, a estas creencias, a esta mente, y generamos la separación, la creencia de separación, entonces cuando yo supongo que lo que yo creo, que lo que yo soy, que lo que yo tengo es más valioso que lo que tú, ahí inicia la comparación, inicia la competencia, y por consecuencia inician las emociones negativas que, para poder sanarlas o que no nos afecten, pues nos impulsan a desarrollar las positivas, que tiene que ver con la paciencia, la tolerancia, el amor, etcétera, las etcétera, virtudes etcétera, divinas, que son precisamente las virtudes divinas. Entonces, así es como se puede desarrollar la paciencia. Siempre todo lo que surja tiene que ser observado, tiene que ser sentido, tiene que ser amado, tiene que ser valorado, no debe ser rechazado. No estoy mal por pensar así, solamente estoy programado a creer, a sentir y a pensar de esta manera, pero lo puedo corregir. Volteo hacia adentro y reconozco esa esencia divina en mí, en todo y en todos. Y por eso hay herramientas. Exacto. La autoobservación y la autocorrección es como la meditación, es una herramienta común. O sea, más allá de lo que tú practiques, si practicas yoga, si practicas reiki, si practicas tai chi, lo que sea, vas a encontrar el común denominador tiene que ver siempre con un proceso de autoconocimiento. Ahora bien, cada herramienta va a tener su forma. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo reconocer a través del Reiki que soy espíritu, que soy divinidad? Pues por eso es que yo hago esta conexión, simbólicamente la hago levantando las manos, porque en realidad, si se dan cuenta, no tienen que levantar las manos. ¿Para qué van a levantar las manos si todo es divinidad? Exacto. Sin embargo, es un acto simbólico en donde yo conecto con este universo, con este cosmos, con esta energía divina, con este rey, y entonces a través del arma o herramienta también, para que quizás no se escuche tan feo, que es la visualización, yo puedo conectar con este poder de la creatividad, de la imaginación, insisto, de la visualización, con algo que está en mí, que es esta energía divina. Y cuando yo hago este proceso y visualizo, empiezo a sentir que esa energía divina está en mí, que es lo que yo soy en verdad, y entonces la puedo compartir. Esa es una forma. Por eso yo, cuando ustedes dan Reiki, los que son reikistas, no dan Reiki para curar a la otra persona, no dan Reiki porque ustedes son
como que estos curanderos o estos grandes magos que tienen el gran poder de la sanación en sus manos y son tan generosos en compartirlo con la otra persona. No, en realidad lo que estamos haciendo es recordar, recomunicarnos, reencontrarnos, entrar nuevamente en contacto consciente con esta energía divina, con este gran espíritu, con este Reiki, concientizarlo y entonces hacer este acto de el simbolismo que representa el momento en que yo toco a la otra persona y empiezo a darle los pasos de Reiki. Permito entonces que esa persona, primero que yo reconozca esta energía en mí, en un estado de concentración, prácticamente en un estado en un trance, y que la otra persona empiece también a despertar ese proceso energético, empiece a abrir su corazón, porque además, para que pueda haber este proceso de reconocimiento del espíritu y de la unidad, tiene que haber siempre un contacto conmigo mismo, el reconocimiento en mí y el reconocimiento en el otro. No puede haber compasión si no se concede al otro. O sea, puede ser que tengas razón, puede ser que lo que yo creo no sea como en el caso de la papa, ¿no? Que es el caso del programa de hoy. Puede ser que la marchanta tenga razón y que lo que me está diciendo me sea de utilidad. Si yo me cierro en mi ego, en mi egoísmo, yo voy a tener razón. Conceder es un acto de dar, es un acto de compasión y un acto también de tolerancia que me permite crecer en mí mismo. Y entonces ahí es lo que estamos practicando con esa herramienta en particular. Hay muchas herramientas, esta es una herramienta, entonces es una forma. Siempre la invitación está a que practiquemos las herramientas que conocemos y nos acerquemos a estos procesos que nos ayudan a desarrollar nuestra espiritualidad. Dice Mari García, ¿y cómo le hacemos cuando nos levantan falsos de cosas que decimos y no lo dijimos como debemos, cómo debemos reaccionar? Pues creo que es más o menos lo que ya expliqué ahorita, Mari. De alguna manera hay una creencia en ti en donde tú estás manifestando un victimismo, en donde tú crees que la otra persona te está juzgando, te está atacando, te está agrediendo, porque es algo que está dentro de ti. Este es un caso que habría que verlo de manera particular, exactamente, pero al final del día te va a llevar a lo mismo, te va a llevar a que tienes que voltear hacia ti, que tienes que observar de dónde está surgiendo eso en ti. ¿Cómo debemos de reaccionar? Pues con amor, Mari. Tú eres espiritual, te gusta la espiritualidad, te dedicas a algo similar, eres católica, eres cristiana, porque la mayoría de la gente que nos ve practica una religión. Bueno, no practica una religión, dice que es de una religión, pero no la practica porque, usando tu ejemplo, Mari, no es como que te quiero regañar o atacar, solamente estoy usando tu ejemplo. Si somos católicos y decimos que somos católicos y decimos que somos cristianos, que insisto, la mayoría de las personas que vivimos en Latinoamérica se dicen o decimos profesar esta religión, pues ¿cómo debes de reaccionar? Pues el maestro en el cual se basó esta religión, que se llama catolicismo o cristianismo, pues te dijo y nos dijo que había que poner la otra mejilla. Ahora, el tema es entenderlo. Poner la otra mejilla no significa que si te dan una patada, pues pongas en una espinilla, pongas la otra espinilla para que también le den una patada. Mucha gente lo interpreta de muchas formas. Yo te puedo dar mi interpretación. ¿Cómo debemos de reaccionar? Insisto, paso 1, observar lo que esto me genera en mí. ¿Qué emoción me está despertando? ¿Sí? Paso 2, hacerme responsable de lo que está sucediendo. La persona que me está levantando el falso no es responsable de lo que estoy sintiendo. Exacto. Yo soy responsable de lo que estoy sintiendo, porque lo que estoy sintiendo viene de mis creencias y mis creencias están en mí. Paso 3, lo que estoy sintiendo me genera negatividad, me genera miedo, pone en peligro mi identidad, y eso es algo que yo tengo que trabajar solamente en mí, no en la otra persona. Exacto. ¿De acuerdo? Paso número 4, la otra persona solamente es un medio por el cual yo mismo me estoy generando una situación en la cual estoy propiciando el momento para desarrollar una virtud a mí mismo y a los demás. En este caso, el amor, la compasión, el amor incondicional. ¿Cómo debo de reaccionar? Bueno, pues a lo mejor te va a sonar súper trillado, pero con amor,
con amor a ti mismo, conteniendo toda esta información que necesita ser sanada, porque dentro de ti hay una niña herida. Exacto. Que siente que es difamada. Quizás desde niña has sentido que eres difamada y que esta persona que te está levantando un falso, lo único que está haciendo es exponerlo en tu cara para que lo veas. Entonces la persona no es lo importante es lo que tú sientes. Y además es algo que quizás ni siquiera haya nacido en ti, probablemente venga de generaciones anteriores, pero si tú lo estás manifestando, tú lo tienes que sanar. Entonces tienes que contener toda esta información, no verla como algo bueno ni malo, amar esta información, aceptar esta información, es algo que te está sucediendo, que está dentro de ti. Hay una creencia en ti donde te sientes difamada, donde sientes que la gente te ataca, donde sientes que la gente habla mal de ti de manera falsa y errónea, y eso es algo que está en ti. Contén esa información, permítete sentir lo que eso te genera, y luego vamos a trabajar qué está sucediendo realmente. Necesitas, por supuesto, acercarte a alguien, algún terapeuta, puede ser algún terapeuta holístico, algún coach, algún psicólogo, vamos, eso ya depende de cada quien, que te ayude a trabajar con esta información. No te lo va a sanar, tú lo vas a sanar, pero alguien que te ayude, porque uno solo es muy difícil a veces. Sí, necesitas alguien que te ayude a verte la nuca, un espejo que te refleje la nuca. Entonces así lo puedes trabajar, y poner la otra mejilla sería finalmente transmutar toda esta información en algo positivo, en amor, en esa esencia divina, en ese reconocimiento de que tú no eres ni falsa ni no falsa, ni buena ni mala, eres la esencia divina que se está manifestando a través de este ego, que se está escribiendo y contando una historia en donde la protagonista es difamada, es una película que tú te estás contando, y eso es tu responsabilidad. No es fácil, tampoco es que es tu culpa, es algo que todos vivimos, pero es mi responsabilidad trabajar toda esta información y transmutarla, sanarla, para entonces liberarme, porque si la culpa es del otro y yo elimino al otro, ¿qué crees que va a pasar? Que va a llegar otra persona que te va a volver a difamar, porque en realidad el problema que hay, el problema que hay que resolver está en ti, la energía está en ti, Mari. No, y además cuando es un tema que cuando no te quieres ver, o sea, cuando tú te conoces perfectamente, cuando tú sabes quién eres, así la gente puede decir, como dicen aquí en México, misa, pero tú sabes lo que eres. Cuando tú estás confiada, cuando tú estás segura de que tú eres una persona íntegra, con valores, que eres una persona responsable, trabajadora, aun si te digan que no, que estuvo echando relajo, que no sé el tema que sea, pero tú sabes que tú, la persona que eres, y entonces así la gente pueda decir miles de cosas, como Saúl dice, ¿no? Como Jesús, como Cristo, que pues imagínense que él ayudó a tanta gente y luego lo difamaron diciendo que quería tener poder y que ya lo estaban desviando en cuestiones políticas, siendo que pues él nunca buscó cuestiones políticas. Si a él lo difamaron, imagínense nosotros, ¿no? Pero yo creo que cuando lo importante del caso aquí es que tú sepas, empieces a amarte y que tú sepas quién eres, porque así la gente puede decir muchas cosas, pero si tú sabes quién eres, si tu corazón está fortalecido, no habrá información o no habrá gente que te pueda herir o te pueda hacer daño. El mensaje más difícil, que más trabajo nos cuesta aceptar y entender, es que somos responsables, no culpables. Nadie lo está haciendo a propósito. Somos responsables porque es algo que está en nosotros. Y eso nos cuesta mucho trabajo, porque si yo soy responsable, entonces ya no puedo ser víctima, ya no puedo chantajear, ya no puedo culpar al otro de lo que me está pasando, ya no puedo culpar al otro de mi infelicidad, de mi dolor, de mi tristeza, de mi angustia, de mi frustración. Si yo soy responsable, entonces el único que puede tener acceso para cambiar todo eso soy yo. Y eso, claro, hay gente que lo asume y lo trabaja, y hay gente que prefiere seguir culpando al otro porque es más cómodo y no sale por consecuencia de esa zona de confort. Pero la verdadera espiritualidad, desde mi punto de vista, claro, porque finalmente todo lo que se expone aquí es a título personal, tiene que ver con esto. Como decía Jung, no te vas a sanar fantaseando con figuras, ni con ángeles, ni con cosas, sino haciendo consciente lo inconsciente y encarándolo y trabajándolo, como dicen, tomando al toro por los cuernos. Entonces, si yo estoy viviendo esta situación que me incomoda,
es la oportunidad para sanar esos aspectos en mí que al final del día tiene que ver con algo que no estoy amando y que no estoy aceptando en mí mismo y que lo estoy reflejando en los demás. El ego rezonga, repela, no le gusta, culpa. Cuando ya no culpa a la persona, entonces luego culpa al terapeuta porque le dé esta información. Y claro, siempre quiere tener razón, pero si yo quiero sanarme, tengo que ir más allá de esto, ser humildes y trabajar de manera interna. Ahí es donde está la sanación. Yolanda Chentola dice: buenas noches, queridos amigos, necesito saber por mi hijo Fabricio Daniel Vivas. Nació el 30 de enero del 98, se anda portando muy mal, me saca cosas para sus vicios, no trabaja, o sea, no quiere trabajar, tiene un bebé de 1 mes, su novia tiene 16 años, ya no sé qué hacer con él. Pues es lo mismo, Yolanda, y repito, yo sé que suena muy poco consentidor para el ego, que yo te diga que aquí realmente la situación no es tu hijo, sino tú. O sea, tu hijo tiene que trabajar, por supuesto, él tiene que observarse a sí mismo, él tiene que hacer su propio trabajo de autoobservación y de autosanación, si quiere. Pero si él no quiere, para empezar, bueno, si nació en el 98, ¿cuántos años tiene? Pues ya 20, a ver, espérame, 21. Tendrá 19 años. Este año, si nació el 30 de enero del 98, el 30 de enero del 2018. Ajá, cumple 20. Entonces, pues, 19, pues para empezar ya es mayor de edad, ¿sí? Ya es un adulto. Al menos, no sé en Argentina si también sea a los 18 años la mayoría de edad. Ajá, pero sí. Bueno, entonces para empezar ya no es un niño. Entonces de entrada, él tiene que hacerse responsable de sí mismo. Pero eso es algo que solamente él, si él agarra y escribe y pregunta, podemos hablar con él. La que está hablando eres tú, la que está escribiendo eres tú. Entonces, el foco es hacia ti, Yolanda, tienes que trabajar contigo misma, tienes que observar qué es lo que está sucediendo dentro de ti, qué está proyectando en ti esta realidad, esta situación donde en tu historia, en tu película, en tu cuento, donde Yolanda es la protagonista, uno de sus personajes principales, que es su hijo, está actuando de esta manera. ¿Cómo te hace eso sentir? Frustrada, enojada, como víctima, tú no tienes la culpa, ¿de quién es la culpa? Estás... Permítete sentir toda esta emoción que te genera el que estés viviendo esta experiencia, porque por algo la estás viviendo. ¿Qué creencias están despertando en ti? ¿Cuál es tu creencia como madre? ¿Qué es una madre? Tú eres mamá de este muchacho. ¿Y qué es una mamá? ¿Qué es una madre? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Para qué están los papás? ¿Para qué están las mamás en este caso? Para nutrir, para contener, para alimentar. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? No puedes mantener a un niño toda tu vida como si fuera un bebé. ¿Hasta qué punto como mamá estás para nutrir y alimentar a ese niño? ¿Y hasta qué punto tienes que liberarlo y permitir que viva sus experiencias, que se dé sus golpes, hasta donde él quiera vivir y llegar? Y si lo estás sobreprotegiendo, y entonces, ¿dónde vive este muchacho? ¿Vive en tu casa? ¿Vive afuera de tu casa? Si está viviendo en tu casa y no quiere trabajar, ¿quién lo está manteniendo? ¿Por qué está viviendo en tu casa cuando ya tiene edad para mantenerse a sí mismo? Si no quiere trabajar, si no está estudiando y todavía tiene un hijo, tiene que hacerse responsable de su vida. Si alguien lo está sobreprotegiendo, nunca se va a hacer responsable de su vida. Entonces, ¿por qué como padres estamos generando esta situación? Porque necesito sentirme, valga la redundancia, necesitada, porque si yo dejo de darle a mi hijo, ya no valgo, porque mi identidad es soy mamá, y en el momento en que dejo de ser mamá, ¿quién soy? Y entonces ahí despiertan todas estas creencias. Entonces, me vuelvo mala, ¿no? Porque también esa creencia está de que si no soy una buena madre, soy una mala madre. O sea, el proceso de dar es dar y recibir, no solo dar. Exacto. Es lo que hemos platicado en la respiración. Si solo inhalo y no suelto, me ahogo. Si suelto y no vuelvo a inhalar, me ahogo. Entonces, todo eso yo no lo sé. Tendríamos que trabajar en corto contigo y ver tu caso, pero sí sé que si estás generando estas situaciones porque está dentro de ti, porque la estás proyectando y porque la tienes que sanar y amar a tu hijo incondicionalmente. Qué difícil es, ¿no? Sí. Amarte a ti incondicionalmente en todas tus partes y en todas sus partes para lograr ese desapego, y entonces tu hijo puede encontrar un espacio de sanación si quiere sanarse, porque en el momento en que él es un adulto, ¿tú qué más puedes hacer? Tú eres responsable de ti misma y del amor que le puedes dar a tu hijo. Y el amor no es
siempre consecuentar. El no también puede ser uno muy amoroso. Claro. Los límites son muy amorosos para ti mismo y para los demás. Entonces, habría que saber, pero lo mismo que le platicábamos a Mari, es algo que está en ti, que tienes que trabajar tú, porque el error no está afuera, el error está en mi percepción, en mi interpretación, y el error no es otra cosa más que perder la conciencia de que aún en ese hijo que ves con tanta problemática, aún ahí está la misma esencia divina que está en ti, y desde ahí tienes que trabajar para ir escarbando en ti misma y sanar toda esta información. Saludos a Raimundo, a Walter. Carla Rivera dice saludos, excelente tema. María Victoria dice me gusta el tema, saludos desde Miami, Florida. Griselda dice cómo me tocaba escuchar este tema, aunque uno lo sabe, cómo hace falta escucharlo. Gracias a ambos, gracias también a ti, a Griselda. Y Mari dice gracias a Suizul por sus sabias palabras que me han ayudado mucho, bendigo su luz. Al contrario, gracias a ustedes y también muchas bendiciones, porque finalmente es un trabajo profundo, es un trabajo interno. Nadie va a venir a sanarnos, nadie va a venir a ponernos, como les explicaba lo del Reiki, no crean que es que yo voy a llegar y listo, ya te iluminaste. Sí. No, realmente el trabajo me sirve a mí en el momento en que yo estoy despertando mi divinidad, y entonces comparto con Azu o con Mari o con Yolanda o con quien sea, y la otra persona en ese momento está quizás en un estado de recibir, pero eso que está recibiendo le está ayudando a despertar esa esencia divina que tiene que poner en práctica. Claro. Porque por eso la invitación siempre es estudia, practica, y tú también da el Reiki o lo que estás haciendo, no solo recibas, da también, porque es dando como más vas a evolucionar. Exacto. A veces evoluciona más el que da la terapia, el curso, que el que lo está recibiendo, porque finalmente cuando lo pones en práctica y pones en práctica el amor, es cuando realmente estás afianzándolo en ti mismo. Dice María, es como si cambiamos nuestra manera de pensar, el mundo a nuestro alrededor cambia. Así es, como bien se dice, ¿no? Todas estas frases, creer es crear, si cambio yo, cambia mi entorno, pero son frases que hasta que no las concientizamos a través de la práctica, ¿sí? No de la teoría, a lo mejor teóricamente ya las tenemos muy bien entendidas, a través de la práctica es entonces cuando se vuelven una realidad y verdad de nosotros, es decir, las asimilamos. Claro, y lo que le recomendaría a Yolanda, que platique con él. Yo creo que cuando tú platicas y te abres, y cuando lo haces de manera sincera y con el corazón, es yo creo que lo más hermoso que se puede hacer, pero déjalo que hable, porque muchas veces como mamá luego si nos dicen algo que pues sí puede herir nuestros sentimientos, pues luego nos defendemos, ¿no? Como ser humano, pues no, pero es que lo hice por tu bien o cosas así. Yo creo que sería una muy buena práctica preguntarle qué es lo que quiere con su vida, qué es lo que desea, qué quiere, y dejarlo que hable, porque cuando nosotros le damos la oportunidad a la otra persona que hable, se exprese lo que está sintiendo, aunque por dentro nosotros sintamos que híjole, tan feo está esto, o tan mal y lo realicé, o ya tenemos cara de que ya lo queremos golpear porque no lo está viendo, porque desde nuestro punto de vista yo hice lo mejor. Hay que dejar que dialogue, o sí que dejar que las personas hablen, que se expresen, que tengan que decir, que si es necesario que llore, pues llorará, y que si es necesario que se enoje, se enojará, pero uno tiene que estar. Cuesta trabajo, porque sí cuesta trabajo, como que estar muy serenos en ese momento, porque te viene todo este sentimiento, ¿no? Pues depende de las palabras que te lleguen, pero yo creo que esta sería nuestra recomendación. Siéntate, habla con él, ¿qué es lo que necesita? Tal vez lo que él necesita es que tú le digas, te apoyo, pero no desde lo que tú crees que es apoyarlo, sino desde otra forma. Entonces ahí ya empezamos a tener como lo que poníamos el ejemplo de la papa, ¿no? Que yo pensaba que tal tipo de papa era la mejor, pero cuando te abres a las posibilidades, pues se dan cosas hermosas y maravillosas. Dice Griselda Leiva, pero qué suave se siente uno cuando recibe el Reiki. Pues sí, se siente muy bien, se siente muy bien porque el amor se siente bien. Entonces esa es la recomendación. Por encima de todo esto hay que profundizar, hay que trabajar, hay que observar, hay que hacer todo este trabajo profundo, diligente, honesto, como ese cuarto principio precisamente del Reiki. Pero
Al final del día, siempre todo nos lleva hacia lo mismo, hacia el amor, hacia despertar el corazón, hacia amarme a mí mismo, amar todas las piezas del rompecabezas, como decía hace un rato. Y es incluso ese enojo que está surgiendo, esa molestia, esa inquietud, esa frustración, esa impaciencia, esa intolerancia, aún eso amarlo, porque finalmente no es ni bueno ni malo, es el resultado de una creencia que está dentro de mí. Entonces tomar esa información y transmutarla, claro está, no es ser tampoco que te estés flagelando o que no es ser masoquista, sino es simplemente valorar cada momento como parte de la experiencia, cada momento como parte de la enseñanza, porque ese hijo es un maestro, porque esa persona que me despierta impaciencia es un maestro, porque esa persona que me despierta intolerancia es un maestro, porque esa persona que despierta mi más agudo genio es mi maestro. La persona que me hizo daño también. Esa persona que creo, que supongo que me hizo daño, aunque en realidad no me hizo nada porque yo me lo hice, también es mi maestro y me está permitiendo aprender de quién, de mí mismo, de mi propia maestría, del amor, de la divinidad, de mi esencia divina que está en mí y que me da esta capacidad de vivir estas experiencias y crecer en conciencia, porque al final del día todos nos encontramos y todos, hasta la persona que más creo, como dice Azu, que más supongo y que más acuso de haberme hecho daño, fue sin lugar a dudas mi más grande maestro. Exacto. Y todas las experiencias que he vivido me han llevado a este punto. Yo no sería lo que soy si no hubiera vivido las experiencias que he vivido. Ahora tengo que crecer, que aprender, que reconocer y que desarrollar mi espiritualidad para poder disfrutar esta vida y esta experiencia desde una nueva perspectiva, donde la felicidad y la paz y la armonía es el estado natural del ser. No significa que todo va a ser como yo quiero, no significa que toda la gente va a ser como yo pienso, significa solamente que mi interpretación se transforma y que puedo respetar y tolerar las cosas, me gusten o no me gusten. Lo que estoy de acuerdo, lo que me gusta, lo puedo disfrutar, y lo que no, lo puedo respetar sin permitir que eso afecte mi bienestar, sin permitir que eso mueva mi estabilidad. Dice Maricel, es mi primera vez viendo su programa, pero está muy interesante aprender o reaprender cosas que a veces leemos, pero encontrar personas como ustedes es mucho más interesante e importante. Gracias por ayudarnos. Gracias, Marisela, bienvenida, qué bueno que te incorporaste a estas transmisiones. Mil gracias. Sí, tiene 19 años, vive en mi casa sin su hijo y su pareja, y su padre hace 6 años lo abandonó y yo lo sobreprotejo mucho, pero no le enseñé ciertas cosas. Bendiciones, trato de hablar, se cierra mucho, no duerme de noche, anda de acá para allá en la calle y ve muchos duendes, seres elementales, algunos les dan miedo y otros no. Los amo, queridos amigos, me encanta escucharlos, Dios los bendiga. Así es, Yolanda, gracias por las bendiciones. Gracias. Y al final del día, ese muchacho como tú y como yo, pues lo único que está pidiendo es amor. Exacto. Lo único que está pidiendo es atención, y está pidiéndolo de una forma negativa. Hay que darle amor, hay que darle afecto, hay que darle respeto. Recuerden que el amor es cariño, que es fundamental, el cariño físico, las caricias, el toque, es cuidado, es saber que estás seguro y a salvo, es atención, es saber que me escuchas, que soy importante para ti, aprobación, es saber que sea un relajo o no, tú me apruebas. Exacto. Cuento contigo, y es respeto. Al final del día es tu vida, yo te amo, soy tu padre o tu madre, te doy lo mejor de mí, pero al final, insisto, al final del día es tu vida, es tu experiencia vital, y eso es algo bien difícil, pero requiere un profundo estado de amor y de confianza, porque la divinidad está en ese hombre, en ese muchacho, como está en ti, está en todos, y cuando logramos reconocer esa esencia divina en todos nosotros, se acaba el drama en nuestras vidas. Insisto, no significa que todo va a ser como a mí me gusta, claro, pero se acaba el drama, se acaba el histrionismo, la búsqueda de llamar la atención a través del dolor y el sufrimiento, cuando ya tengo toda la atención en mí, que es el amor que surge dentro de mi corazón. Gracias a ustedes por su atención, ya nos estamos despidiendo. Gracias a toda la gente que entró, los que comentaron y los que no comentaron, por supuesto, son bienvenidos. Recuerden que el próximo martes a las 8 de la noche, hora del centro de México, para la gente que está aquí, vamos a tener nuevamente la transmisión de mensajes de seres de luz a través de Azu.
Y el próximo viernes, como hoy, a las 8 de la noche, nuevamente un tema más para este despertar de conciencia, para este bienestar, para estar bien, felices, en paz, lo que todos estamos buscando, en armonía, más allá de lo que sucede en las noticias, a lo mejor incluso en mi propia casa. Exacto. Más allá de lo que suceda fuera de mi metro cuadrado, yo vivir en paz y en armonía. No puedo controlar a la gente, no puedo controlar al mundo, solo puedo trabajar en mí para sanarme a mí y sanar mi percepción, mi interpretación, que es lo que va a generar mis reacciones. Buenas noches, Anor Lavanya, que si mal no recuerdo, creo que se llama realmente Adriana Cisneros. Así que un abrazo a Adriana. Nos vamos a su. Muchísimas gracias por habernos sintonizado y pues qué bueno que abran su corazón, porque todas estas preguntas les ayudan a otras personas que están en situaciones similares o que pues algún día pueden pasar, y pues todas sus preguntas pues yo creo que les ayudan, pues tanto a nosotros nos ayuda como yo creo que a las otras personas que están escuchando, para poder tener esta información y pues empezar a crecer juntos y seguir en este despertar de conciencia. Así es, dice Griselda Leiva, gracias a gracias Saúl, Dios los bendiga. Gracias. Y Marisela Ovalle dice gracias a ustedes. Recuerden que somos Azu Darshan y Saúl de la Fuente, pues con este mensaje, con este recordatorio. Quizás para algunos es nuevo, para otros es solamente eso, recordar que es tiempo de despertar, es tiempo de creer en ti. Hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches.